Libro número 3, ejercicio número 2 de la lección número 11. Vamos ahora a hacer ejercicios del jabar o del predicado. Ejercicio número 2. Ij'al, ij'al, ya hemos explicado este verbo. Ij'al del verbo ya'ala, es como hacer, ¿verdad? Haz, realiza. Ij'al kulla, kulla ismin, كل اسم مما يأتي خبرا. اجعل كل اسم مما يأتي خبرا. Entonces, ¿qué es lo que debemos transformar o cambiar? Debemos transformar cada nombre ¿en qué? En khabar. Entonces vamos a cambiar اجعل كل اسم مما يأتي خبرا. Transforma o haz que cada nombre de los siguientes en el predicado. Hay que hacerlo jabar. Entonces vamos a ver cuáles son las palabras que tenemos para convertirlas en jabar y necesitamos es el sujeto. Entonces aquí tenemos la primera palabra es maftuhatani. Maftuhatani. ¿Qué tenemos aquí en esta palabra? Maftuha. ¿Sabe lo que significa maftuh? Maftuh. Maftuh, llega hasta aquí la palabra, hasta la ja. Maftuh significa abierto. Pero, y si lleva después de maftuh, que es el masculino, viene la ta, que tenemos aquí, es que la palabra está en femenino. Maftuhatun. Y si después tenemos la alef y la nun al final, nos indica que la palabra está en dual. Entonces tenemos dual femenino. Maftuhun significa abierto. Maftuh, abierto. Y femenino por la ta, marbuta que tenemos acá. Y dual, tenemos el dual en el alef y la nun al final. Así que vamos entonces a buscar un sujeto para este predicado. Entonces, para no escribir otra vez la palabra maftuhatani y está en estado rafi', tenemos que tener en consideración de que la palabra tiene el alef y la nun, quiere decir que no está afectada, está en estado rafi'. ¿Qué significa estado rafi'? Que no está afectada ni por una preposición, ni por un mudaf o mudafun ilayhi, ni por un adverbio, etc. Así que se mantiene en su forma original. Maftuhatani. Maftuhatani. Entonces, él debe concordar el predicado con el sujeto. Así que el sujeto debe venir también femenino y en el género y en la cantidad debe ser el dual, con alef y nun. Entonces, ¿qué podríamos poner que esté abierto? Podemos poner ya que es femenino, y femenino por ejemplo son las ventanas, nafidatun, entonces podemos poner na, vamos a poner, para no poner mudafun ilayhi, vamos a poner artículo. Este va a ser el sujeto an. Estamos en la casa y decimos anna, anna fi, con la fa, anna fi dhatani, anna fi dhatani, النفيذتان, este es el fa. النافذتان, la ta para que sea femenino, nafida, y el alef y la nun al final. Entonces tenemos el femenino con la ta, el alef y la nun para darle el dual. Dice النافذتان, النافذتان. ¿Qué pasa con النافذتان? Le ponemos el predicado, An-Nafidatani, el predicado viene después, y lo vamos a escribir este que tenemos aquí. Entonces, sujeto con el artículo An-Nafidatani y el predicado Maftuhatani. An-Nafidatani Maftuhatani. Las dos ventanas están abiertas.
Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente predicado. Vamos a siguiente predicado. Entonces el predicado ya está escrito, no solo voy a poner el sujeto. El segundo es la palabra mughlaqatani. Mughlaqa. Mughlaqatani. Mughlaqatani. También tenemos aquí lo mismo que el anterior, la palabra mughlaqun. Hasta aquí, mughlaq sería, mughlaqun sería cerrado. La palabra es cerrado. Después tiene la ta del femenino, mughlaqata, mughlaqatun, la ta del femenino, y luego viene el alef y la nun del dual. Mughlaqatani, lo contrario de maftuhatani. Entonces podemos poner lo mismo que pusimos anteriormente. Aquí era mughlaqatani, tiene el alef y la nun del dual. El alef y la nun del dual, por lo tanto, vamos a colocar una palabra muzanna o dual también. Podemos poner lo mismo, annafidatani, mughlaqatani. ¿Verdad? Vamos a poner entonces, ya poner otra vez nafidatani para hacerlo fácil y no tan difícil. Annafidatani, annafidatani mughlaqatani. Entonces el predicado sería este. Mughlaqatani, annafidatani mughlaqatani. Las dos ventanas están cerradas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente palabra que es Yamilatun. Yamila. Vamos con la palabra Yamila. Yamilatun, ¿qué significa Yamila? Viene de femenino, tiene ta marbuta al final y es de Yamil. Yamil significa bonito. Yamila entonces, el femenino. Yamilatun. Yamilatun. Entonces, ¿qué podemos poner? Necesitamos un sujeto femenino, una palabra femenina para que concuerde con el género, con este predicado. Entonces podemos poner al bintu, la niña, al bintu, al bintu, al bintu, ¿qué tiene la niña? El predicado Yamilatun. Al bintu Yamilatun. La niña es bonita. Estas oraciones, como son en presente, no tienen verbo ser o estar. Se sobreentiende que el verbo es la niña es bonita. Al bintu Yamilatun. Vamos con la siguiente. Al bintu Yamila. La palabra najihun. Najihun. Viene del verbo najaha. Y este es ismul fa'il del verbo najaha, que es triunfar. Najaha, ser exitoso. Najaha, ¿verdad? Entonces el najih, el ismul fa'il del singular sería najih, ¿verdad? Del verbo najaha. Najaha. Huwa najaha. Él venció, ¿verdad? Él triunfó. Y el ismul fa'il, ya sabemos de dónde se toma el ismul fa'il, a la wazn fa'il, el patrón fa'il. Por lo tanto, solo tenemos que agregarle a la nun el alef y cambiar la vocal. Entonces sería najihu, najih, najihun. Y aquí tenemos, como podemos observar, tenemos el waw y la nun que nos indica plural. Najihuna, najihuna, najihuna. Y es masculino, pues plural masculino, plural regular masculino, ya que se agrega el waw y la nun al final y mantiene el singular sin alteración. Najihuna, ¿qué podemos poner? Vamos a poner at-tullabu, los estudiantes son exitosos. At-tullabu, los estudiantes, at-tullabu,
At-tullabu. At-tullabu. ¿Qué pasa con at-tullab? Najihun. At-tullabu najihun. Plural, plural. Masculino, masculino. At-tullabu najihun. Excelente. Vamos con la palabra, la siguiente palabra. Mutahajjibat. Mutahajjibat es una palabra femenina. Y la persona mutahajjiba y está en plural femenino, regular femenino, ya que termina en alef y ta, es un plural regular femenino. Mutahajjiba es la persona, ¿verdad?, que utiliza el hijab sobre su cabeza. La mujer que cubre su cabeza. Mutahajjibat, plural. Entonces vamos a poner al-muslimat, vamos a poner aquí el sujeto al-muslimat, alef y ta, al-muslimat, al-muslimatu. ¿Qué pasa con al-muslimat? Acuérdense que la persona que acepta el Islam, el hombre que acepta el Islam, se dice muslim, y el plural regular es muslimun, y el femenino es muslimatun, y el plural es muslimat. Y aquí ponemos el artículo para ser sujeto. Al-muslimatu, dice como decir las musulmanas, ¿verdad? Mutahajjibatun, se cubren, ¿verdad? Muslimatu mutahajjibatun. Y acuérdense que el hijab o el pañuelo o el jimar, ¿verdad?, que es que se cubren el cabello, la orden está en el Sagrado Corán de la mujer para cubrir su cabeza o su belleza, ¿verdad? Entonces, eso es una obligación, una norma, así como los hombres tienen obligaciones ante Alá, esta es una obligación también para la mujer, y la que lo cumple está ganando hasanat, muchas bendiciones, porque no es fácil que una mujer cubra su belleza o cubra su cabello con el jimar o cubre sus partes, más que todo por el calor, por la incomodidad, etcétera, etcétera. Pero la recompensa que Alá le da a la mutahajjiba es muy grande. Así como cada quien tiene una obligación aquí en la vida, es una forma de adorar al Creador, como la oración, etcétera. Cada quien que cumpla con la oración, con el salah, tiene su hasanat, sus bendiciones, ya que está cumpliendo con una obligación. Y el que no la cumple, igual como la adoración, una oración o el ayuno, ¿verdad?, tendrá su recompensa por lo que hizo o por lo que no hizo. Cada quien será juzgado. Y en el Sagrado Corán aparece lo que debemos hacer. Así que es mejor leer nuestro libro y no hablar sin conocimiento. Todo lo que vayamos a hablar que sea permitido o que sea obligatorio, debemos tomarlo del Sagrado Corán. Y el hijab, ¿verdad?, es obligatorio, igual que la oración, etcétera. Así que el que lo cumpla estará ganando mucho bendición. Entonces vamos con la siguiente palabra, keifa. Keifa. Keifa lo podemos poner como una pregunta. Keifa significa cómo. Keifa. Y si la ponemos como predicado, en este caso, ¿verdad?, podemos poner keifa haluka. Keifa, en este caso, keifa iría de primero. Keifa. Acuérdense que hemos visto cuando se adelanta el predicado sobre el sujeto. Y aquí tenemos la pregunta keifa. Keifa haluka. Keifa haluka. ¿Verdad? Entonces decimos keifa haluka, la pregunta, y aquí entonces se adelanta el predicado, ya que es una pregunta en keifa, y haluka significa cómo estás, cuál es tu estado. Keifa haluka, el posesivo ka, y haluka, cómo estás. La respuesta a keifa haluka sería
ana bi khairin, ¿verdad? O hali, si ponemos este aquí como sujeto, hali, mi estado, hali bi khair, bi khair. Mi estado está bien, bi khairin. Entonces bi khairin sería el keifa, el cómo está, por lo tanto, keifa en este caso es el predicado, solo que está muqaddam, yataqaddam ala al mubtada. Keifa haluka. Entonces dice ana bi khair o hali bi khair. ¿Verdad? Excelente. Vamos a subirle un poco a esto para no tardar mucho en borrar. Borramos un poco más rápido. Excelente. Vamos con la siguiente palabra y es Aina. Aina. Aina significa dónde. Aina. Si decimos, por ejemplo, Aina, también como es una pregunta en este caso y es predicado, va de primero y yataqaddam ala al mubtada, se adelanta al sujeto en la oración. Entonces decimos Aina, Aina, ¿dónde? Aina, ¿dónde? Aina al mudarris, ¿dónde está el maestro? Aina al mudarris. Aina al mudarris. Aina al mudarris. Entonces si respondemos decimos al mudarrisu, diría como de primero en la oración del sujeto y el predicado sería Aina. Ponemos fil hammam, podemos poner está en el baño. Fil hammam. Fil hammam. Entonces este sería el predicado que sería el jar wa majrur, la preposición. Fi al hammam. Excelente. Entonces, Eina el mudarrisu. Entonces estamos poniendo Eina como predicado y se adelanta al sujeto. Ma. El ma sería entonces, hay que ponerlo en predicado. Entonces ponemos, si ponemos, vamos a ver qué podemos poner en la pregunta. Ma, ma bika, lo vimos en la clase pasada. Ma bika. Bi suda'an. Entonces bika sería el predicado y ma sería el sujeto. Necesitamos poner el ma como predicado. Vamos a, mientras vamos viendo cuál sería el predicado, vamos a buscar el predicado en una pregunta, como lo vimos anteriormente, para que nos ayude a buscar. Así ustedes ven cómo debemos buscar el predicado. Entonces, si vemos acá, وقد يكون المبتدا نكرا بشروط منها. Aquí tenemos el mubtada nakira. Entonces aquí más sería mubtada. Vamos entonces ahora al predicado. En la siguiente página vemos acá. Dice يجب أن يتقدم المبتدا. Aquí يجب أن يتقدم الخبر. Vean aquí. يجب أن يتقدم الخبر إذا كان اسم استفهام. Entonces el khabar se adelanta al sujeto si es un ismu istifham, que sería una palabra de pregunta. Ejemplo, masmuk. Y aquí tenemos el ma en pregunta y es el khabar, porque la respuesta sería aquí mismo están viendo el ejemplo, masmuka. Entonces, masmuka, el ma es el khabar y ismuka es el sujeto, ya que cuando voy a responder voy a decir ismi, mi nombre es ismi. Entonces, ismi es el sujeto, mi nombre es Muhammad. Vamos a poner Muhammad. Entonces aquí la palabra Muhammad sería el predicado que corresponde a la pregunta ma. ¿Cuál? Masmuka. ¿Cuál es tu nombre? Y el sujeto sería Ismi Muhammad. Ahí tenemos ya. Y aquí habíamos visto el ejemplo de Keifa Haluka. También Keifa sería el predicado.
Entonces vamos ahora con la siguiente. Entonces ya vimos el ejemplo del ma. Masmuka ismi Muhammad. El ma sería pregunta. Vamos ahora con man. En la pregunta man, que podemos poner para que sea predicado, el man. Si ponemos aquí man abuka, vamos a poner man abuka. Man abuka. ¿Quién es tu padre? El kaf, que es el posesivo, tú, y abu, que es padre. Man abuka. ¿Quién es tu padre? La palabra abuka sería el sujeto y la palabra man sería el predicado, porque a la hora de responder yo voy a decir, el sujeto iría primero y digo Abi, mi padre, ¿verdad? Abi Muhammad, Abi Muhammadun. Entonces Abi es el sujeto y Muhammadun es el predicado, que es la respuesta de man. Man abuka Abi Muhammad. Abi Muhammadun. Abi Muhammad. Muhammad. Esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, en este caso, el predicado está en pregunta. Y acuérdense que el predicado se adelanta al sujeto, ya que es una pregunta. Ya vimos el ma, vimos el man. Vamos entonces con la siguiente palabra. Vamos con la siguiente palabra, que sería mata. Mata significa cuando. Acuérdense, mucho cuidado cuando decimos mata o si decimos mata. Mata con prolongación en el mim. Mata significa murió. Y aquí con la prolongación en el a en la ta sería cuando. Mata y murió. Mata. Muy bien, seguimos. Entonces, mata, que podemos ponerlo para que sea predicado. Podemos poner mata, mata al ikhtibar. Al ikhtibar. Mata al ikhtibar. Podemos poner mata, mata al ikhtibar. Cuando es el examen. Al ikhtibar. Mata al ikhtibar. Pregunta. ¿Cuándo es el examen? Al ikhtibar. Mata al ikhtibar. Al ikhtibar. Mata al ikhtibaru. Al ikhtibar sería el examen. Mata, ¿cuándo es el examen? Entonces ponemos al ikhtibaru, iría en el sujeto. Y el predicado podemos poner al ikhtibaru fi al usbu'il qadim. Al ikhtibaru ponemos fi en al usbu' al usbu'i la semana, en la semana fil usbu'i al qadim, en la semana siguiente. Al qadim. Al qadim. Fil usbu'il qadimi. En la semana siguiente. El predicado sería mata al ikhtibar. Pusimos aquí entonces el predicado adelantado al sujeto porque es una pregunta. Y si el predicado viene en forma de pregunta,
se adelanta al sujeto. Ya lo vimos. Ok, seguimos. Ahora vemos con la palabra inda. Inda. Inda puede utilizarse como tengo si lo ponemos el posesivo, ¿verdad? Y se adelanta al sujeto, y el sujeto puede venir en forma indeterminada cuando el predicado es jar o majrur o es un adverbio o una preposición. En este caso, inda es un adverbio. Así que podemos poner, vamos a poner, indi sayyaratun. Indi, tengo, indi sayyara. Indi sayyaratun. Entonces, ¿qué dice? Tengo, indi sayyaratun. Tengo un carro. Indi sayyara. Tengo un carro. Entonces, indi se adelanta al sujeto que es sayyara, es indeterminado, porque es un adverbio. Indi sayyara. Tengo un carro. Muy bien, vamos con la última palabra y es fauqa. Fauqa, otro adverbio, significa arriba. Fauqa. Entonces, si ponemos, decimos entonces al kalbu. Si decimos ain el kalb, ¿dónde está el perro? Entonces decimos al kalbu, el perro, al kalbu fauqa, 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 está arriba, fauqa, fauqa al beit, vamos a poner, fauqa al beiti, fauqa al beit. Al kalbu fauqa, fauqa al beiti. El perro está arriba de la casa. Al kalbu fauqa al beit. O sea, aquí fauqa sería el predicado y al kalbu el sujeto. Fauqa al beit. Vamos entonces con la siguiente página para ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, número 3. Ij'al, también dice ij'al, que es haz o cambia. Ij'al lafda, ij'al lafda, ij'al lafda. Lafda es la palabra. Lafda al mudarris, ¿verdad? Haz que la palabra al mudarris, que es el maestro, ij'al lafda al mudarris mubtada, que sea mubtada. Ij'al al mudarris mubtada. Mubtada es sujeto. Ij'al al mubtada, ij'al al lafda al mubtada, al mudarris mubtada. Que hay que ponerlo mubtada, ¿verdad? Fi khamsi, fi khamsi yumal, en 5 oraciones. Ala, que, ala an yakuna, como que sea al jabar, ¿verdad? Con la condición que sea el jabar en las 5 oraciones. Primero, vamos a poner aquí, dice primero, واحد مفردا في الأولى. El jabar debe ser mufrad, ¿ves? El jabar debe ser, en las 5 oraciones, en la primera debe ser mufrad, el jabar. Vamos a escribir entonces la primera oración con la palabra al-mudarris como sujeto y el jabar debe venir mufradan fil ula. Vamos a hacerlo entonces. Al-jabar. Entonces escribimos al-mudarrisu, número 1, mufradan fil ula. Mufrad, acuérdense que mufrad significa que no es jumla, que no es una oración, así que el jabar debe venir mufrad.
no que no sea una oración. La oración se compone de un sujeto y predicado, así que el jabar debe ser mufrad, individual, una palabra individual. Entonces podemos poner al-mudarris, que es el sujeto. Al-mudarris. ¿Qué pasa con al-mudarris? Vamos a poner mufradan, maridun. Maridun. Al-mudarrisu maridun. ¿Qué significa maridun? Enfermo. Al-mudarrisu maridun. Maridun. La palabra marid sería el jabar. Y el sujeto al-mudarris, como nos indica en el ejercicio. Al-mudarrisu maridun. El maestro está enfermo. Al-mudarrisu maridun. Vamos con la segunda. ¿Qué nos dice la segunda? Ithnan. Nos dice وظرفا في الثانية. ظرفا, que es un ظرف. ظرفا es un adverbio, ¿verdad? Entonces vamos a poner un adverbio. Vamos a poner al-mudarrisu. Vamos a escribir al-mudarris. Al-mudarrisu, un adverbio. Vamos a poner عند المدير. المدرس عند. عند المدير. المدرس عند المدير. El maestro está donde el director. Entonces ya el predicado sería ظرفا في الثانية. Vamos con la tercera entonces. Vamos con la tercera. ¿Qué nos dice que debe ser el predicado ahora? La número 3. جارا ومجرورا في الثالث. الجار والمجرور. جارا ومجرور. Quiere decir, el jar es la preposición. Debe ser una preposición y la palabra que le sigue a la preposición. Al-mudarrisu. Vamos a poner el predicado ahora. Al-mudarrisu fi. El predicado es la preposición que es el jabar. Al-mudarrisu fi al-fasli. Fil fasli. Está en el salón. Fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Muy bien. El maestro está en el salón. Fil fasli. Letra sa. Fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Muy bien, ya hicimos la tercera. Vamos con la número 4. La cuarta, que es cómo tiene que ser el predicado en la cuarta. Arba'a. وجملة فعلية في الرابعة. جملة فعلية. ¿Qué significa jumla? Oración. Fi'liya, una oración verbal de verbo. Fi'l. وجملة فعلية في الرابعة. Entonces tenemos que buscar una oración verbal. El predicado. Al-mudarrisu. Vamos a ver. Kataba. Aquí viene el predicado con un verbo. Kataba. Al-mudarrisu. Kataba. Ad-darsa. Al-mudarrisu. Kataba. Ad-darsa. Kataba ad-darsa. El maestro escribió la lección. Al-mudarrisu kataba ad-darsa. Ya tenemos el predicado. Es una oración verbal, comenzando con el verbo kataba. Y el fa'il es, ¿verdad? Un ضمير مستتر تقديره هو, que sería, regresa al mudarrisu. Al كتب y el مفعول به sería الدرس منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره. Muy bien, vamos con la última. Vamos con la última. Y dice el khamsa, jumlatan ismiya. El predicado debe ser una oración nominal o de sujeto. Entonces aquí podemos poner al-mudarrisu, ¿verdad? Si debe ser un al-jumlatan ismiya. Vamos a poner al-mudarrisu
también se escribe de esta forma. Abuhu, abuhu, este es el sujeto de la oración ismía. Abuhu, abuhu, el hu regresa a quién? Al mudarris. Es el posesivo abuhu. Entonces sería al mudarrisu, abuhu. Entonces sería el profesor, su padre, abuhu, maridun. Maridun. Al mudarrisu abuhu maridun. Este sería la jumla ismía, sujeto aquí y predicado marid. Y toda esta oración está en el lugar de al-jabar de la oración al mudarrisu abuhu maridun. Entonces sujeto, predicado, todo esto. La oración ismía. Fi mahalli raf'i khabar. Muy interesante conocer la norma de la gramática porque nos ayuda a comprender mejor el último mensaje que reveló nuestro Creador a toda la humanidad, no a un grupo específico llamado árabes, sino que de entre los árabes Allah escogió al último mensajero, como escogió mensajeros anteriormente de otros grupos, ¿verdad? Como Moisés o Musa o Isa o etcétera, muchos de los mensajeros escogidos no solo de una sola tribu o de una sola civilización. Porque el Creador, como dice en el Sagrado Corán, escoge a quien quiere de entre las personas para llevar su mensaje. Y no es un mensaje específico para un grupo de personas, porque el mensaje de adorar al Creador únicamente es para toda la humanidad. Esa es la salvación de la humanidad. Su entrada al paraíso es la única adoración al Creador sin adorar a más nadie, sin pedir a más nadie, sin rendirle culto a más nadie, sino a uno solo, al Creador, como dice él mismo en el Sagrado Corán, no engendró ni fue engendrado, y nada ni nadie se parece a él. Vamos con el ejercicio número 4. Arba. Dice, hati thalatha jumali khabar خبر كل واحدة منها ظرفا ظرف خبر كل واحدة منها ظرف. El khabar debe ser ظرف. El khabar de la oración, de las tres oraciones, debe ser ظرف, que es el ظرف, es adverbio. Entonces dice, هات ثلاث جمل خبر كل واحدة منها ظرف. Listo, entonces vamos a traer tres oraciones que su khabar sea ظرف. Entonces tenemos فوق, تحت. Vamos con la primera, الحقيبة, الحقيبة, الحقيبة. ¿Se acuerdan qué significa حقيبة? الحقيبة, الحقيبة, الحقيبة. ¿Qué pasa con el maletín? الحقيبة تحت. La palabra تحت significa debajo. تحت الحقيبة تحت المكتب. المكتب es el escritorio. تحت المكتب. Entonces aquí tenemos el predicado. تحت es un ظرف, un adverbio. تحت المكتب. Y el sujeto الحقيبة. الحقيبة تحت المكتبة. Bueno, ya más o menos tienen una idea. Pueden hacerlas ustedes, ¿verdad? Entre los adverbios tenemos tahta, fauqa, ¿verdad? También fauqa, encima de, como vimos el ejemplo hace poco, de la palabra fauqa. Tenemos inda, al mudarrisu inda al mudir, también es otra, ¿verdad? As-sa'atu fauqa as-sarir, el reloj está sobre la cama. Pueden escribir esas oraciones ustedes. Vamos con la número 5. Hamza, el ejercicio 5. No, escribí una sola para اختصarle el waqt, para resumir el tiempo, ya que hemos visto varias oraciones de este tipo y no alargar mucho esta clase. Hati, thalatha yumalin, lo mismo, hay que traer tres oraciones. Jabaru
kulli wahidatin minha jar wa majrur. Entonces, ¿qué pasa con las tres oraciones? Que el predicado o el jabar debe ser jar wa majrur, que el jar sería el huruful jar, que serían las preposiciones. Y tenemos muchas preposiciones, como ustedes saben, entre ellas fi, ala, ¿verdad? Min, ¿verdad? Tenemos min, fi, ala, min, ila. Entonces tenemos todas estas. Ya las hemos explicado anteriormente. Ustedes tienen que traer tres oraciones que tengan el jar o majrur. Por ejemplo, decimos al mudarrisu fil fasli, como vimos anteriormente, utilizando fi. Al mudarrisu fil fasli. El maestro está en el salón. Podemos poner aquí ala, ¿verdad? Al kitabu ala al maktab. Ala también significa lo mismo que fauqa, ¿verdad? Arriba, este es sobre. Ala es sobre, arriba es fauqa, arriba. Al kitabu ala al maktabi, el libro está sobre el escritorio. Entonces ya tenemos la segunda oración ahí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el predicado con min, ¿verdad? Y la también. Entonces ya ustedes copian otra oración con fi o ala para hacer una oración de el predicado sea jar o majrur. Ar-rajulu fil Dukkan, el hombre está en el supermercado, etc. Vamos con la número 6. Sitta. Ij'al kulla ismin. Haz cada nombre. Mimma ya'ti. Siguiente. Mubtada'an. Hay que hacer que cada palabra que viene sea mubtada. Ala an yakuna. Que sea. Khabaruhu. An yakuna khabaruhu, que su predicado sea jumlatan ismiyatan. Entonces, tenemos que cada palabra que sigue, su predicado debe ser una jumla ismiya, quiere decir una oración nominal de nombre, de sujeto. Dice, wasta'in, el verbo ista'in. Ista'in es un imperativo, viene el verbo isti'ana, del verbo isti'ana, al-isti'ana, ¿verdad? Al-isti'ana del verbo isti'ana, huwa ista'ana, quiere decir que pidió ayuda, huwa ista'ana. Y aquí dice en imperativo ista'in. Al poner el imperativo se va el alef, como podemos ver aquí, y queda la nun con el sukun y la letra anterior con i. Ista'in, wasta'in. Y como apóyate, ¿verdad? Para hacer las oraciones en wasta'in bil ismi, tenemos la proposición, y apóyate con el nombre alladhi, bil ismi alladhi, con el nombre que está beina, entre, beinal qawsaini, entre los dos paréntesis, li takwinil jabar, para formar el jabar, el predicado, li takwinil jabar, para formar el predicado. Entonces tenemos aquí los sujetos, Ahmad, Sayaratuka, Ahmad es un nombre, Sayaratuka, tu carro, Al-Kutubul Ajnabiyya, los libros extranjeros, At-Talibul Jedid, el estudiante nuevo, y Allah, la palabra Allah, el nombre del creador. Entonces tenemos esos sujetos, tenemos que formar el predicado con las palabras que tenemos en el paréntesis, Nasta'inu bil kalimat allati baina al qawsain, para formar el predicado. Entonces aquí tenemos para el predicado en la primera ajuju, que significa ajuju, su hermano. Launuha, su color. Launun es color y el ha, el posesivo a la palabra femenina, sayaratuk. Thamanuha, thaman es el valor y el ha regresa al kutub que es femenina. Ismuhu, su nombre es, ¿verdad? Y el último, fadluhu, Allahu fadluhu,
¿verdad? Su favor, vamos a traducirlo como el favor de lo que nos da. Fadluhu. Todo lo que tenemos es, vamos a decir que sería fadlun min Allah. Es un favor de Allah. Un favor, no como favor de hacer algo por alguien, sino la palabra es un favor, es algo que nos da. ¿Verdad? Entonces vamos con la primera, que sería Ahmad. Y dejamos el predicado, es una jumla, acuérdense, ismía. Y la jumla ismía es una oración nominal, una oración con sujeto y predicado. Entonces ponemos aquí Ahmad. Ajá, ¿qué pasa con Ahmad? El predicado empieza desde aquí. Ajuju maridun. Me gusta la palabra marido. Ok, vamos a cambiar eso. Ya me estarán diciendo, bueno, pero todo es maridun para este maestro. Marid. Ok, vamos a cambiarlo. Ahmad ajuju muhandis. Su hermano es ingeniero. Ajuju muhandis. Muhandis. Muhandisun. Ahmad ajuju muhandis. Entonces, ¿qué está diciendo Ahmad? Su hermano es ingeniero. Nos está mostrando este tipo de oraciones utilizando en el predicado una oración nominal o una oración ismía, una jumlatun ismía, y como podemos observar, viene el sujeto con un posesivo que regresa al sujeto. Ajuju, su hermano, ajuju. Entonces son este tipo de oraciones que tienen un posesivo que regresa al sujeto para formar el predicado. La número 2, sayaratuka, tu carro. Sayaratuka launuha, launuha jamil. Vamos a poner launuha jamil. Launuha jamil. Aquí vemos que tenemos el predicado launuha jamil. Ustedes dirán, pero la palabra sayaratuka es femenina y el ka es tu carro. Y si es femenina porque tiene tamarbuta, entonces el predicado debe ir femenino, concordar. Tienen toda la razón, pero aquí tenemos el ha, que es el que corresponde con la palabra sayara, y yamil corresponde con la palabra launun, que es masculino. Sayaratuka launuha yamilun. Entonces no puedo poner launuha yamila porque la palabra color es masculina, es launun. Así, launun es masculino. Entonces pongo launu yamil y no yamila. Mucho cuidado con eso a la hora de hacer una oración. No se vayan a confundir que el predicado está concordando con el sujeto de la oración ismía que está en el lugar del predicado de la palabra sayaratuka. Entonces, launuha yamil, un color bonito, yamil. Launuha yamil. Vamos con la tercera, al-kutubu al-ajnabiyatu, es decir, los libros extranjeros, ajnabiya, thamanuha, la palabra thaman aquí también es masculino, thamanuha, el ha regresa a la palabra kutub, thamanuha, que es el posesivo, su valor, vamos a poner gali, galin, galin. الكتب الأجنبية ثمنها غال. Su valor es caro. Galin es caro. ¿Verdad? Okay. Podemos poner aquí el siguiente. الطالب الجديد. الطالب الجديد. El estudiante nuevo. اسمه. Su nombre es. Vamos a poner aquí. Su nombre es Muhammad. Muhammadun. Entonces aquí tenemos la oración ismía en el lugar del predicado de la oración del sujeto at-talib al-jadid. At-talib al-jadidu ismuhu Muhammad. Entonces sujeto y predicado. El predicado que es
Una oración ismía, una oración nominal de sujeto y predicado. Vamos ahora con la última que dice Allahu. Allahu, el nombre del creador. Allahu fadluhu, su favor es fadluhu azim. Azim. La palabra azim es más que kabir. Kabir es grande. Pero azim viene con, se enaltece al creador, ¿verdad? Con la palabra azim, va más allá de lo grande. Allahu fadluhu azim. Su favor es inmenso. Allahu fadluhu azim. También corresponde con el sujeto de la segunda oración, que es fadluhu masculino, azim masculino. Su favor es inmenso. Vamos con el ejercicio número 7. Y el ejercicio 7 dice istakhrij, 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 del verbo istakhraja, como he explicado anteriormente. Istakhrij, que sería extrae. Este es el amor, es el imperativo. Istakhrij, igual que el de abajo, la pregunta 8. Istakhrij min ad-dars, extrae de la lección amthilatan lil jumlati ismiyya, ejemplos de la oración ismiyya. Hudifat mubtada'uha, que fue suprimido o fue borrado el mubtada. El mubtada. Hudifa mubtada'uha. El ha regresa en este caso al jumla, que es femenina. Hay que entonces ir al diálogo y ver cuáles unos ejemplos de oraciones que hayan sido hudifat, suprimido o borrado o obviado el sujeto. Acuérdense que cuando se obvia el sujeto, explicamos anteriormente que se obvia el sujeto cuando se conoce, cuando es conocido el sujeto. ¿De verdad? Entonces, por lo tanto, si decimos Eina abuka, y la persona conoce a su padre, al padre de él, ¿dónde está tu padre? No vamos a decir Abi, la respuesta completa sería Abi fil gurfa, ¿verdad? Si está en la casa y la madre le pregunta al hijo Eina abuka, ¿cómo va a responder si quiere obviar el sujeto, el mubtada? Si dice Eina abuka, entonces lo estoy haciendo esto para no tener que ir al diálogo y empezar a buscar, y ustedes mismos lo pueden hacer, ir al diálogo y buscar cuáles son las oraciones ismía, el cual fue suprimido o obviado el sujeto. Si yo le pregunto, y lo vimos en hace 2 clases, cómo es cuando se suprime el sujeto, es porque se conoce el sujeto. La persona con la que esté hablando conoce el sujeto. Entonces si digo Eina, ¿verdad? Eina abuka, el abuka sería el sujeto y Eina el predicado. Entonces, aquí yo obvio el sujeto, no lo escribo y solamente respondo y digo fil hammam, está en el baño. Fil hammam. Fil hammam, no tengo que decir abi fil hammam. Entonces ahí estoy obviando en responder el sujeto. Solamente respondo el predicado. Eina abi, Eina abuka fil hammam. Entonces, asimismo pueden ir y buscar en el diálogo cuáles serían las oraciones, el cual se puede suprimir o obviar el sujeto. En la número 8 también nos está diciendo istakhrij ma fid dars, extrae de la lección min al mubtada'at wal akhbar, de los sujetos y predicados. Tienes que extraer de la lección sujetos y predicados. وعين نوع كل خبر على نحو الآتي. Entonces tiene que extraer el sujeto y predicado
وعين e identifica نوع el tipo de cada نوع كل خبر على نحو الآتي y tienes que identificar el predicado, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo siguiente. Entonces tenemos aquí la oración, vamos a buscar un solo ejemplo. Tenemos aquí al jumla, como dice aquí, al jumla, la oración. Escribimos aquí el sujeto al mubtada, después el khabar y lo clasificamos. ¿Qué tipo es? Si es mufrad, si es jumla o si es shibhu jumla. Entonces, ¿cuál es el mubtada? Lo escribimos. Y el khabar, escribimos el khabar también. Y ponemos entre dos puntos cuál es el tipo de khabar. Y acuérdense que hay tres tipos. Mufrad, que no es oración. Jumla, que es una oración, que es sujeto y predicado. Y shibhu jumla, que el predicado es un zarf o un jar, o es un adverbio o es una preposición. Entonces ustedes ya están en condiciones para buscarlo. Si lo pueden investigar y copiarlo en un comentario para revisar que esté bueno. Entonces si vemos un ejemplo, tenemos que ver dentro de la oración del diálogo, ya es fácil identificar cuál es el mubtad y cuál es el jabar y cuáles son los tipos de jabar que hay: mufrad o jumla o shibhu jumla. Seguimos, esto es solamente repetición de lo que ya hemos estado estudiando. Vamos entonces con la siguiente página y nos dice aquí en explicación como un pequeño resumen, y aquí les voy a dar más o menos lo que ustedes están viendo del último ejercicio. Dice بعض أحوال المبتدأ والخبر. بعض الأحوال. بعض أحوال, dice algunos estados. Estados quiere decir de la forma del mubtada o el khabar, en las condiciones que a veces podría encontrar, o estados. El primero, ahwal el mubtada, ¿verdad? Ahwal es de hal ahwal, las condiciones o el estado de al mubtada. Nos da el primer ejemplo y nos dice al mubtada. Luego nos dice si es ma'rifa o nakira, quiere decir determinado o indeterminado. Luego nos dice si el mubtada es muqaddam o muakhar, quiere decir que si va al principio es muqaddam y si va al final es muakhar. Está después, ya que a veces puede venir el predicado en el comienzo de la oración. Y luego nos dice sababu taqdimihi au ta'khirihi. ¿Cuál es la razón? Sabab de que vaya taqaddumihi, perdón, sababu taqaddumihi au ta'akhurihi. ¿Cuál es la razón de que esté adelantado o de que esté retrasado o de último? Entonces vamos a ver la primera oración. Dice Allahu Ghafurun. La primera oración dice Allahu Ghafur. ¿Cuál sería el mubtada? La palabra Allah. Ya que nos dice aquí, es una palabra ma'rifa, quiere decir que está determinada, es un nombre, ma'rifa. Luego nos dice, ¿está adelantado o retrasado? Lo hemos adelantado, muqaddam, está al comienzo de la oración. Y luego nos dice, ¿cuál es la razón de que esté adelantado? Huwa al-asl. Al-asl, esa es la norma. La norma es que el sujeto vaya siempre al comienzo de la oración y la excepción es que vaya de último, muakhar. Vamos con la segunda oración, dice, la número 2 dice, ajibun kalamuhu, ajibun kalamuhu. La palabra ajib es como que es sorpresivo, sorprendente, ajib. Ajib es como, uy, fantástico. Kalamuhu viene de la palabra kalam, de palabra, y el hu, su palabra. Ajibun kalamuhu. Como que su palabra es sorprendente, fantástica. Ajibun kalamuhu. Vamos a ver, vemos que el sujeto sería kalamuhu. Y dice que el sujeto es ma'rifa. Sí, es ma'rifa, está determinado, ya que es mudaf o mudafun ilayhi. El mudafun ilayhi es
el posesivo hu, kalamuhu, su palabra es fantástica. Entonces vemos aquí, entonces nos pregunta, ¿está adelantado o retrasado? Ponemos aquí mu'akhar, mu'akhar es que está de último, no muqaddam. Y la razón dice huwa hada jaiz. ¿Qué significa jaiz? Que es permitido. Yo puedo decir kalamuhu ajib o puedo decir ajibun kalamuhu. No afecta en nada. Las dos son válidas. Por eso dice jaiz. El asl es que es la norma, es así. Jaiz es que es permitido. Es permitido en este caso que yo pueda poner el predicado al final o al principio. Puedo decir kalamuhu ajib o puedo decir ajibun kalamuhu. La número 3 dice indaka sayaratun. Indaka sayaratun. ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto sería aquí la palabra sayara. Carro, un carro. Tienes un carro. Indaka. Entonces dice aquí, el sujeto en este caso es marifa o nakira. ¿Está determinado o indeterminado? Lo vemos que está indeterminado porque no tiene artículo y no es mudafo ni ley, así que es nakira. Nakira es indeterminado. ¿Está adelantado o retrasado? Mu'akhar, retrasado. Y la razón, o sababu ta'akhurihi, ¿cuál es la razón? Dice aquí, likauni, por ser, likaunil mubtada, por ser el mubtada, nakira, indeterminado, wal khabar, shibha jumla, y el predicado es un adverbio. Dice shibhu jumla, que es un adverbio. Por lo tanto, se adelanta el shibhu jumla, en este caso el adverbio, y se retrasa el sujeto porque está indeterminado. La número 4, afillahi shak, una expresión que a veces escuchamos. Afillahi shak, la pregunta A, no afecta en si es el sujeto o predicado, pero aquí vemos que el sujeto sería entonces la palabra shak. Shak, ya que aquí tenemos una preposición afillahi. La palabra fillahi es jar wa majrur y es el predicado y el sujeto sería shakun. Afillahi shak, la palabra shak es como duda. Entonces dice afillahi shak, como que tienes duda de Allah, ¿verdad? Tienes duda en Allah, como en la creencia de Allah. Afishakillah, tienes duda. ¿Hay dudas con Allah? No, yo no tengo dudas de que Allah es el creador y es el único que tenemos que adorar. Así que, ¿verdad? Para que ustedes vean, afillahi shak. Entonces la palabra shak es el sujeto y está nakira, no tiene artículo, no tiene mudafo ni ley, así que es nakira, indeterminado. La razón está adelantado o retrasado, mu'akhar o muqaddam, mu'akhar. Sababu ta'akhurihi, ¿cuál es la razón? Likaunil mubtada, por ser el mubtada, nakira, igual que arriba, wal khabar, shibha jumla, y la misma razón de arriba. Acuérdense que shibha jumla es si viene un adverbio, un dharf o un harfuyar, y el de arriba tiene un dharf y el de abajo harfuyar, jar wa majrur. El jar es el fi y el majrur es Allah. Afillahi shakkun. El número 5 dice man ghaibun. Man ghaibun. ¿Quién sería al mubtada en este caso? Man ghaibun. Al mubtada sería la palabra man, la pregunta. Man. Y todas las palabras de pregunta nos dice la norma que son nakira, no son marifa, no son determinadas. Man ghaibun. ¿Está adelantado o retrasado? Muqaddam o muakhar. Muqaddam, vemos que está muqaddam. Y nos pregunta, sababu taqaddumihi, la razón por la cual está adelantado, dice likaun el mubtada isma istifham, por ser el mubtada una palabra de pregunta. Man ghaibun. Si respondo dijera Muhammadun ghaibun. Entonces Muhammad sería el sujeto, es determinado. Pero aquí man, la palabra es determinada porque es pregunta. Aquí tenemos la número 6 y nos dice man anta. Man anta. Aquí tenemos el mismo ejemplo de arriba, solo que abajo
la palabra man es nákira, pero no es mubtada, sino es jabar. Por lo tanto, el mubtada sería anta. Man anta, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Entonces la palabra anta en este caso sería el sujeto y es ma'rifa porque es un pronombre personal y los pronombres personales son ma'rifa, son determinados. Man anta, si voy a responder dijera ana Abdul, y Abdul sería el predicado, por lo tanto man es predicado y anta es el sujeto. Adelantado o retrasado, muakhar o muqaddam, muakhar, porque está de último. Y la respuesta, como vemos, es una pregunta, el jabar, y por lo tanto, si es una pregunta, el jabar, la pregunta debe ir adelantada al sujeto. Y vamos a ver si lo confirma. Dice, likaun el jabar isma istifham. Por ser el predicado, el jabar isma istifham. El ismo istifham es las palabras de pregunta. Y la número 7 dice, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Esta es la oración. Y vemos que el sujeto en este caso sería el masdar al muawwal, como hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los tipos de mubtada? Y vimos que los tipos de mubtada en este caso tenemos lo que se llama el masdar al muawwal, que es cuando se cambia el masdar, ¿verdad? Con la palabra, con la partícula an tasumu. Podemos cambiar esto, se puede transformar y cambiarse en el masdar. Entonces dice directamente. Entonces se utiliza esta expresión que se llama masdar al muawwal. Sujeto en este caso es ma'rifa o nakira, ma'rifa. Es muqaddam o muakhar, es muqaddam. Está de primero en la oración. Antasumu. ¿Qué significa antasumu? ¿Verdad? Antasumu significa que ayunen es mejor para ustedes. Antasumu khairul lakum es mejor. Khairun lakum para ustedes. Antasumu, y entonces dice cuál la razón por la cual va primero, porque es el asl. Es asl, es la norma, tiene que ir de primero. Son las formas de mubtada. El masdar al muawwal o ismun sarihun, o un nombre. Y dice, li'anna taqdir es ma'rifa, y nos está explicando por qué. Li'anna taqdir, porque la apreciación siyamukum khairul lakum. Se podría traducir en esta expresión en siyamukum. Antasumu sería siyamukum khairul lakum. Vuestro ayuno es mejor para ustedes. Vamos entonces ahora con la siguiente página. La siguiente página que nos va a mostrar ya el final de la lección 11. Y tenemos aquí y dice ahwal al-khabar. Vimos anteriormente ahwal al-mubtada. Ahora vamos a ver ahwal al-khabar, las condiciones que podemos encontrar el khabar. Vamos a ver. Al-khabar nos dice el ejercicio número 1, el ejemplo 1, ad-dinu, ad-dinu, vamos a ver si es que está borrado o es que se borró. Sí, estaba borrado. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Yusrun significa ad-din, la creencia es fácil. Yusrun. Que es fácil. Vamos a ver aquí. El jabar sería en este caso la palabra subrayada que significa yusrun. Y el tipo que es, dice que es mufrad. El predicado es una palabra individual, mufrad, quiere decir que no es jumla. Después nos dice aquí la segunda oración. Creo que está borrado también. Sí. Dice al-mudarrisu indal mudir. Al-mudarrisu indal mudir. ¿Cuál es el predicado? Inda. ¿Y qué es inda? Es un adverbio. Entonces la oración, el predicado, ¿qué sería? Un mufrad, jumla o shibha jumla. Vemos que el predicado en este caso es shibhu jumla. Shibhu jumla. ¿Por qué? Porque es un darf, es un adverbio. La siguiente oración, el maestro está donde el director, ¿verdad?
Vamos con la siguiente. Y nos dice la número 3. At-tullabu fil mal'ab. At-tullabu fil mal'abi. Al-mal'ab, mal'abi, es la cancha. Los estudiantes están en la cancha. At-tullabu fil mal'ab. ¿Cuál sería el predicado? La palabra fil mal'ab. ¿Y qué tenemos ahí? Jar wa majrur. Es una oración, es un mufrad. ¿Cómo es el predicado? Lo mismo que el anterior. Shibhu jumla. ¿Por qué? Porque es jar wa majrur, una preposición. Luego tenemos el ejercicio número 4. Dice an-niyatu mahalluha al-qalb. An-niyatu, ¿qué significa la palabra an-niya? Es la intención. An-niyatu, la intención, dice mahalluha. El ha regresa aquí a la palabra niya, ya que es femenina porque tiene tamarbuta. Y la palabra mahal es el lugar. Su lugar quiere decir mahalluha. Su lugar es, aquí iría el verbo an-niyatu de la oración siguiente. Este es el predicado. Y el predicado es una oración ismía, ya que tiene sujeto y predicado. Mahalluha al-qalbu. Su lugar es el corazón. Quiere decir que la intención está en el corazón de nuestras acciones. An-niyatu mahalluha al-qalb. El predicado en este caso que sería jumla o shibhu jumla o mufrad es jumla. El predicado sería jumla ismía. Jumla ismía. Vamos con el último y dice el número 5, Hamza, al-Islam. Al-Islam es el último, es la religión, ¿verdad? Como dice en el Sagrado Corán, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religión ante Allah es el Islam. Y el Islam ha sido la creencia de todos los seres humanos, ha sido la creencia que Alá, nuestro creador, ha enviado a través de los tiempos. Por eso ha enviado los mensajes y por eso ha enviado mensajeros antes del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ha enviado otros profetas como Isa o a Musa o a Nuh y nuestro padre Adam, como dice en el Sagrado Corán, que Adam es nuestro padre y Alá es nuestro creador, ya que la creó a Adam y nosotros venimos de Adam, y Adam viene de Turab, como dice, de la tierra, del barro, para que conozcamos que nuestra creación viene del barro y no seamos tan mutakabbir, tan orgullosos. Debemos ayudarnos unos a los otros. Al-Islam, entonces, es la religión única de Allah que ha enviado sobre la tierra. No ha enviado otras denominaciones. Los demás que encuentran de otros nombres es porque la gente misma lo ha inventado. La gente misma se ha colocado esos nombres. Porque si cada profeta trajo su creencia y la hubiese dicho, todos aquellos que dicen yo soy fulano, mi religión es esta, o el otro, mi religión es esta, y siguen el mismo libro, entonces si el mensajero que les trajo a ellos que tienen que ver qué creencia era la que ellos seguían. ¿Acaso ellos dijeron yo soy tal cosa? Yo soy tal cosa, entonces ¿por qué hay tantas denominaciones si él mismo trajo cuál es el nombre de la creencia? Porque la gente se tergiversó, sí, y dejó la única creencia que es el Islam, que es la obediencia y sumisión al Creador, es la sumisión a la voluntad del Creador. Por lo tanto, Musa, Isa, todos trajeron el Islam sobre la tierra. Así que el Islam no es una creencia nueva desde hace 1400 años a través del profeta Muhammad, no, él vino a completar el Islam, completar ya para la última generación, que hasta el fin del mundo, traer el último modelo del Islam sobre la tierra, o reformar el Islam para estos nuevos tiempos. Anteriormente existía el Islam en su momento adecuado para su tiempo y para su lugar. Al Islam, vamos a continuar, al Islam yajibu, del verbo wajaba, que es obligatorio, es un deber. Al Islam yajibu, no, perdón, disculpen, al Islam yajubbu, del verbo yabba y ayubbu, no había visto la shadda que tenemos aquí y invertí la ba con la ya. Yajubbu, al islamu yajubbu ma kana qablahu. La palabra yabba es como retirar, borrar. Al islamu yajubbu ma, borra todo
Ma kana, todo lo que estaba qablahu. El hu regresa a quién? Al Islam. Qabla es un adverbio. Qabla, antes. Entonces dice todo lo que había antes. Al Islam yajubbu ma kana qablahu. Ma kana qablahu. Quiere decir que antes de que una comunidad o que alguien, una persona, aceptara el Islam, o sea, adorar únicamente al Creador y obedecer y someterse a su voluntad, de acuerdo a lo que está en los libros sagrados, no por lo que dicen las personas, y el último mensaje es el Corán. Entonces dice, cuando una persona lo acepta o sigue sus mandamientos del último mensaje, dice yayubbu, borra, limpia, deja lo anterior, ma kana qablahu. Quiere decir que una persona estaba en idolatría, adorando a otro que no es el creador, o pidiéndole a otro, o dándole gracias a otro, o a otras cosas que no sean el creador. Entonces, una vez que acepta el Islam y acepta seguir y adorar al creador bajo las normas y condiciones que tiene en su libro, ¿verdad? Y deja toda la idolatría y toda la asociación que tenía antes, adorando al creador y con el creador a otro en otros casos, y borra todo eso y dice, no voy a adorar únicamente al Creador, Alá, alabado sea, lo recompensa borrando todo lo malo y todo lo que tenía anteriormente para comenzar una hoja de vida nueva, y desde el momento que acepta el Islam empiezan a notarse sus nuevas acciones, que son las cuales va a ser juzgado el día del juicio final, y todo lo anterior queda abrogado, derogado, todo sea borrado. Vean el favor que tiene Alá con las personas que aceptan el Islam como su último mensaje, como su religión, y el Corán como el último mensaje, y el profeta Muhammad como su último mensajero. Quiere decir que si aceptamos al profeta Muhammad no estaríamos eliminando de nuestros corazones a los profetas anteriores, ¿no? Porque todos ellos son partes de este trabajo, de este mensaje, solo que el profeta Muhammad trajo el último mensaje hace 1400 años, pero todos los mensajeros son hermanos, y nosotros los musulmanes amamos a todos los mensajeros, desde nuestro padre Adán hasta el último, que es el profeta Muhammad, ya que después de él no vendrán más profetas ni mensajeros, ¿verdad? Que traigan un mensaje. Ya el último mensaje es el Sagrado Corán. Hace 1400 años que ya no vienen más mensajeros, y aquel que diga que es un profeta y que es un mensajero está totalmente diciendo mentira. Al Islam yajubbu ma kana qablahu. Entonces vamos a ver, el predicado sería yajubbu ma kana qablahu, y tenemos un verbo yajubbu, así que el verbo en este caso es una oración verbal.